El primer apartado es la introducción, que dice así: la familia ha sido siempre un asunto que ha interesado a investigadores, sociólogos, psicólogos, psicoterapeutas y otras profesiones de ayuda. El subsistema social de la familia está teniendo cada vez más importancia y en ello tiene mucho que ver el papel socializador que ejerce sobre los niños, pues los padres son el primer agente socializador de la infancia. En los enfoques no transpersonales de psicoterapia hay muchos tipos de familia. Aquí, dado la extensión limitada y el carácter introductorio de este texto, solo haré referencia a algunas de este asunto. Hay una gran variedad de formas, teniendo en cuenta su estructura formal, y se suele clasificar en varios tipos. El primero es la familia nuclear o biparental, que es la familia típica, que está compuesta por un padre, una madre y sus hijos, y que la cultura dominante patriarcal impulsa y favorece como una unidad única e ideológica. La familia extensa. La crianza de los hijos está a cargo de distintos familiares o viven varios miembros de la familia, ya sean padres, primos, abuelos, etc., en la misma casa. Por otra parte tenemos la familia compuesta. El segundo apartado es la definición, que dice así: las técnicas transgeneracionales del psicodrama transpersonal de familia son procedimientos que parten, por un lado, del hallazgo de Moreno de la psicoterapia de grupo y el psicodrama familiar, y algunos de los conceptos morenianos como el co-inconsciente, tele o átomo social, junto con el concepto de inconsciente transgeneracional de A. Schuttenberg. Esta es una visión que no trata de buscar arreglar síntomas de la familia o de algún miembro identificado de esta, para que el individuo logre una adaptación funcional en sus roles convencionales, sino que su objetivo es el desarrollo de sus roles transpersonales para sostener y completar su propia mente no dual, no condicionada o no neurótica, y alcanzar así su liberación, principalmente a través de una exploración o trabajo de autoconocimiento donde se enfatizan los mandatos de sus ancestros y cómo este legado afecta a sus decisiones de su vida. El tercer apartado se titula Modelos de familia en psicodrama transpersonal, aportes transgeneracionales. En este apartado se definirán los conceptos esenciales de familias con los que se trabajan, introvertidas y extrovertidas, neuróticas, psicóticas, etc. Y luego se expondrán los principios y comprensiones de los aportes de lo transgeneracional al psicodrama transpersonal de la familia. Primero hablaremos de las familias introvertidas contra las familias extrovertidas y las familias tipo A, B o C. Desde la perspectiva transpersonal del psicodrama, en el contexto del encuadre del psicodrama transpersonal de familia, y cito: se distinguen en general familias introvertidas y familias extrovertidas, dependiendo del tipo que sea el núcleo familiar. El trabajo del autoconocimiento habrá de ir encaminado en un sentido o en otro, aunque ambos beben de la misma fuente de nuestra conciencia neurótica, que es efecto de una búsqueda en la que se depende emocionalmente de objetos externos. Las familias de origen cuya dinámica interna básica está constituida por la dificultad de separar, generan ansiedad de separación o apego. Es un sistema con problemas con la autonomía, tanto física como emocional o intelectual, y basada en la sumisión. Por el contrario, la familia extravertida, su problema está relacionado con la dificultad de unir, y es una estructura cuya dinámica está limitada por funcionar, en general, sus miembros desde la independencia de campo, si bien internamente son dependientes del campo. Un paso muy importante se da cuando en todos los niveles de comprensión y experiencia la dinámica se percata de que hay un tiempo para separar y otro para vincularse, desde la conciencia sutil. Es decir, cuando aparece el vínculo transpersonal en el que se hace la realidad el principio ni independencia ni dependencia. Además, las familias introvertidas son excesivamente responsables comparadas con las extravertidas, que son más irresponsables o rebeldes. Este entendimiento en el trabajo grupal con la familia origen de la psicoterapeuta es muy importante. Dentro de esta clasificación de familia extravertida e introvertida puede encontrarse otros subtipos familiares. Cuando esta vinculación introvertida-extravertida es leve, hablamos específicamente de familias histrónicas o obsesivas, respectivamente. En realidad hay tres tipos de familias: la familia A, la familia B y la familia C, que correlacionan con los tipos del hexagrama. El proceso de socialización del nivel burdo de la conciencia, aunque comienza en la fecundación, es decir, el inicio del periodo intrauterino, en realidad se inicia en la matriz prebiológica o estado intermedio, llamado bardo por los tibetanos o limbo por los cristianos. Aunque parezca paradójico, antes del nacimiento comienza el modelado o el aprendizaje en la matriz social. Las sensaciones de la madre son transferidas al embrión, luego el modelado se hace más burdo o explícito en la matriz social. La vieja psicología evolutiva ha puesto en evidencia que en las capacidades de los bebés se da mucha más competencia de la que se creía. Esto no solo le ha ocurrido en las investigaciones de Piaget, sino también en la mayoría de otras que tuvieron en cuenta esta visión no transpersonal del desarrollo psicológico y, por supuesto, desde la psicología evolutiva transpersonal.
Puesto que ya al nacer en un contexto familiar determinado traemos una tendencia kármica individual, colectiva y transgeneracional, hemos de iniciar el viaje interior del héroe para transformar esa carga en un trabajo terapéutico y espiritual para salir de esta presión interna que algunas tradiciones espirituales llaman samsara, por oposición al nirvana, que no está fuera de nuestra propia conciencia. En este proceso transformador no solo del cliente, sino también del terapeuta. En el trabajo de psicodrama transpersonal familiar, el terapeuta se iguala con el cliente porque ambos están en el mismo barco. No fuerza la dependencia de campo o la búsqueda de seguridad, felicidad, etc. fuera, sino en su independencia, libertad o liberación, y de ahí se cambia para los demás. Lo que iguala es el objeto del amor, es decir, la condición necesaria. De esta manera se cree que la felicidad y libertad del otro, es decir, del cliente, es tan importante como la suya, ya que, desde nuestra visión transhumanista, el valor de los seres humanos es el mismo. No veo un carajo. El cuarto apartado se titula El contexto y el inconsciente transgeneracional, y dice así: ¿cuáles son los conflictos y traumas intrapsíquicos a trabajar desde el inconsciente transgeneracional? ¿Cuál es el objeto que plantea Sustenberg a explorar y transformar? Para esta psicodramatista moreniana y psicoanalista, alumna directa de Jacob Levi Moreno, no es más que los contenidos esenciales de un átomo social que trasciende los límites temporales de esta vida en el aquí y en el ahora, y tiene en cuenta las influencias de varias generaciones atrás. Citemos luego la representación imaginada por Moreno de las relaciones significativas de la vida de cada uno, el átomo social. Se inscribe en él a las personas que componen el mundo personal del sujeto, los que están presentes por el amor o por el odio, estén vivos o muertos. El átomo social muestra la imagen de una vida, sus ramificaciones, sus intereses, sus sueños o angustias. Se podría decir que el átomo social es un genosiograma en el aquí y en el ahora. Se complementa con la red sociométrica afectiva y el estatuto sociométrico, es decir, el grado de amor de un individuo a su grupo. Los conceptos reveladores, como los periodos de fragilización y repetición, la lealtad invisible familiar, el libro de cuentas de la familia o la contabilidad familiar de deudas y méritos, la justicia familiar, el mito o la saga familiar, la injusticia y el resentimiento, la cripta y el fantasma, el secreto inconfesable y el síndrome del aniversario constituyen hitos para la comprensión de las transmisiones familiares y la terapia transgeneracional. Stuckenberg usa esta herramienta que arroja luz sobre la vida actual entrelazada con la de los ancestros en un contexto más completo, reconstruyendo el pasado hasta los 2 siglos atrás, es decir, el genosociograma. Y esto es, y cito: el genosociograma permite una representación sociométrica, afectiva, visual del árbol genealógico familiar, con sus características, apellidos, nombres, lugares, fechas, puntos sobresalientes y vínculos, y los acontecimientos principales de la vida: nacimientos, casamientos, decesos, enfermedades importantes, accidentes, mudanzas, ocupaciones, jubilación, etc. El genosociograma es una representación del árbol genealógico comentado, es decir, el genograma, en el que las fechas sociométricas ponen en evidencia que los diferentes tipos de relaciones del sujeto con su entorno y los ve entre los diferentes personajes. La copresencia, la cohabitación, la coacción, las diadas, los triángulos, las exclusiones y las repeticiones. Relatos de innumerables casos clínicos y de sus resoluciones se complementan con estudios pormenorizados de acontecimientos históricos repetitivos en el mapa mundial e indagaciones de los devenires de la vida de grandes creadores, artistas plásticos, escritores y políticos destacados. El síndrome del aniversario, que nos impulsa a repetir situaciones agradables o dolorosas en una especie de lealtad invisible con el pasado, a veces en la misma fecha o la misma edad o de infinita repetición de lo mismo a través de las generaciones, es el tema preponderante presente en la estructura de toda obra. Ello afirma que somos menos libres de lo que creemos, pero si reconocemos la repetición y las coincidencias, podremos reconquistar nuestra libertad y vivir nuestra propia vida. El quinto punto es el procedimiento técnico, y dice así: todos o algunos de estos conceptos son objeto del trabajo de autoconocimiento y transformación desde el uso del psicodrama transpersonal. Después de la etapa de inicio y el cambiamiento en la de la acción, se enfatizan los vínculos transgeneracionales del protagonista y con la ayuda de un auxiliar se inicia el trabajo de autoconocimiento. Se completa con la etapa de comentario, de naturaleza comprensiva, y al terminar, el psicodramatista principal hace acabar la sesión con la etapa de cierre. Por último, en el apartado 6, titulado Aplicaciones, podemos leer: como en el caso de HT, esta técnica
al estar clasificada dentro de las específicas transpersonales, no es adecuada ni para el trabajo de organizaciones de coaching ni para psicopedagogía o educación transpersonal. Por sus características puede utilizarse en un programa largo de formación transpersonal como el FIPT o el SAT y sobre todo en el trabajo clínico de psicoterapia individual o de grupo. Espero que todo esto os haya gustado y a continuación mi compañera psicóloga graduada, Leyenda Costa, leerá y comentará las técnicas psicodélicas. Hola, buenas, soy Irene San Juan Galindo, secretaria por culo.